Este Aston Martin se las trae. Como dijo Mark Hughes, los números en el túnel de viento son muy buenos, las sensaciones son muy positivas y quizás Fernando Alonso por fin haya acertado con el proyecto adecuado. Y quiero recalcar esto porque de verdad son muchas las voces internacionales de analistas que dicen que realmente Aston Martin está trabajando bien, en la dirección correcta, que se están haciendo bien las cosas. Y no lo digo yo porque sea español, quiera encender la máquina de humo y decir que va a llegar la 33, la 34, la 35. No, Aston Martin está haciendo una propuesta muy interesante y me da igual quiénes sean los pilotos, si Fernando Alonso, Lance Stroll o Yuji Ide y Sako Yamamoto. Ya vimos que era una propuesta arriesgada, atrevida, con detalles que otros no habían hecho, pero ahora a medida que estamos ahondando más, dándonos cuenta de las cosas que no habíamos percibido en la primera impresión, vemos que es un monoplaza del que vamos a hablar muchísimo, porque propone cosas que hasta ahora no conocíamos, que algunos lo quieren asociar ya a lagunas reglamentarias. Yo no me atrevo todavía a ello y simplemente creo que son propuestas arriesgadas, ¿no? Y que el extremo a veces te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero creo que esto es importante porque frente a los coches convencionales, la escasez de ideas, escasez de presupuesto en algunos casos de equipos que van muy mal, se agradece mucho que veamos por fin algo que nos atraiga y de lo que podamos hablar toda la pretemporada. Este AMR 23, otra cosa no, pero nos va a hacer tener un millón de opiniones distintas. El pontón fue la parte que nos impresionó de este monoplaza porque ya a simple vista, en todos los casos es en lo que más nos estamos fijando, ¿no? A ver cómo se está jugando con los flujos de aire en los costados del monoplaza. Pero en el caso de este Aston Martin, lo que inmediatamente percibimos como una mezcla entre Red Bull, Ferrari, apostando por una bañera, es decir, un pontón muy hundido, pero también con mucha rampa al estilo Red Bull, al final se ha convertido en un concepto único que ni siquiera podemos ligarlo a alguno de estos dos tipos. El tipo bañera de Ferrari y el tipo tobogán de Red Bull. Aquí hablamos de otra cosa distinta, un subtipo diferente, que de alguna forma nadie ha probado, ¿no? Nadie ha llevado hasta este extremo. Una rampa que llega al suelo y que después vuelve a deslizarse hacia arriba. Porque sí, la mayor novedad de este AMR 23 es precisamente cómo juega con ese flujo de aire. Juega con esa rampa que empieza muy pronto y que provoca una canalización bestial en la parte superior del pontón. Pero es que llega, algo que no habíamos visto a primera vista, hasta el suelo. Esa depresión encuentra rápidamente una salida hacia arriba, provocando una zona de altas presiones justo en esa concavidad. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es de lógica y lo veremos en años posteriores, a menos que esto se regule un poco más en el reglamento. Cuanto más tiempo esté el flujo de aire trabajando sobre la zona, más efectos positivos conseguirás. Lo que hemos criticado mucho, por ejemplo, del Mercedes, por supuesto, del W13, es que apenas daba juego, ¿no? Apenas permitía que el pontón jugara con los flujos de aire. Era un recorrido muy corto, muy exiguo, que apenas aportaba mucho al desempeño del monoplaza. Pero en este caso, teniendo en cuenta que el aire está presionando hacia abajo porque no tiene otra vía de salida, en una zona muy acotada en la que realmente hay muy poco espacio, lo que se consigue es presionar hacia abajo, conseguir una fuerza vertical que viene muy bien para el sellado del suelo. Sabéis de la importancia, ¿no? Que con el efecto suelo tiene que los flujos que pasan por debajo no encuentren salida en los laterales del monoplaza y que lleguen con el aire limpio al final. Pero es que hay otro beneficio, como ha señalado en Twitter Craig Skerborov, y es que este aire limpio está totalmente separado del aire sucio que va por detrás, del aire sucio que ha pasado previamente por el neumático delantero derecho, se ha acercado hacia atrás, está viajando por ese lateral del suelo y que no entra en contacto con este flujo ideal que es el que está pasando por la parte superior del pontón. La delimitación es absoluta durante todo el trayecto y esto es gracias a ese hombro del pontón, que es una superficie muy pequeña al final, pero que cumple su función. Que, ojo, no es la de refrigerar como en el caso de Ferrari, que tiene esos radiadores justo en el lateral, este año un poquito más tumbados, pero totalmente casi en vertical. El radiador del Aston Martin no se encuentra ahí, sino en una zona mucho más habitual, mucho más común de ver cómo es después del inlet, de la entrada de aire del pontón, prácticamente en un ángulo de 45 grados tumbado, pero eso sí, en un espacio muy restringido, una zona muy pequeña. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, pues que tenemos una mezcolanza de flujos entre el aire que está pasando de forma natural por encima
la parte superior del pontón, junto con a partir de ahí las branquias que están dejando pasar ese aire filtrado que han filtrado previamente los radiadores, se están juntando esos dos flujos llegando hacia ese suelo para que siga el transcurso lógico que estamos comentando. Creo que Aston Martin se ha arriesgado y lo ha hecho en una zona en la que hay que arriesgar, además, sobre todo en su situación creo que no tienen nada que perder. ¿Por qué? Pues porque además no tiene por qué salirles perfecto este año, pero ya tienen una base de trabajo muy interesante sobre la que trabajar para futuros años. Está claro que en 2024-25 seguiremos hablando de lo mismo, seguiremos hablando sobre todo de pontones y de cómo trabaja el flujo de aire en estas zonas tan sensibles del monoplaza. Por eso el hecho de que Aston Martin se haya atrevido a ir ya un paso más allá de lo que están proponiendo otros es muy de agradecer. Como veis, esta estructura no se parece en nada al diseño Red Bull o al diseño Ferrari. Eso sí, Ferrari también ha querido dar una vuelta de tuerca más y también es muy positivo que lo haya hecho, porque con su conducto ese situado al lado de los Venturi, que daría para otro vídeo y más, ha conseguido llevar desde otra zona muy diferente también más flujo de aire a una zona en la que lo necesitas. Dad por hecho que todo el mundo va en la misma dirección, queriendo hacer un poco lo mismo, excepto Mercedes, que van un poco a lo suyo, y que al final todos se van a copiar a todos estas pequeñas soluciones que tienen como objetivo exactamente lo mismo. En definitiva, el concepto del AMR23 puede parecernos muy transgresor, que lo es, pero está fundamentado en ideas que tienen todo el sentido del mundo. De hecho, para los que seguís Fórmula 1 desde hace muchos años, el pontón se está empezando a convertir en uno de los antiguos bargeboard. Por ese interés de canalizar entre el costado del monoplaza y el hombro vertical del panel externo todo el flujo de aire posible para que trabaje de la mejor forma en beneficio del monoplaza. ¿Le saldrá bien o mal a Aston Martin esta apuesta tan arriesgada? ¿Cuál es vuestra opinión?